Un gusto de saludarles una vez más. Gracias por acompañarnos en nuestro canal, un canal donde publicamos videos sobre reflexiones de la Biblia, videos sobre ecología emocional, relaciones de pareja, padres e hijos, etc. Gracias por estar. Si estás por primera vez, no te olvides de suscribirte al canal para que cuando publiquemos otro video te llegue una información avisándote de que ha sido publicado. Para quienes no lo han hecho y nos siguen, no se olviden de suscribirse porque nos ayudan con la suscripción a viralizar los videos para que más personas puedan verlos. Como todas las semanas, presentamos al comienzo de algunos de nuestros temas algunos de los libros que he escrito para que tengan la oportunidad de conocerlos y adquirirlos si es que lo desean. En esta oportunidad les voy a hablar de un libro que nos ha traído muchas satisfacciones, que se titula El amor no se mendiga. Es un librito que lo publicamos originalmente en Perú. Luego ha salido una edición ilustrada, muy hermosa, que está agotada hace mucho rato. Luego apareció la versión en inglés y esto que tengo en mis manos es la versión en ruso. Es extraordinario cuando uno escribe en privado y luego los textos adquieren vida propia y la gente nos habla de los libros como si fueran de ellos, porque los hacen de ellos. El amor no se mendiga, lo que intenta es ayudarnos a entender cuáles son las trampas en las cuales podemos caer en relación con el amor y poder tomar malas decisiones. La trampa de la soledad, la trampa de la presión social, la trampa del autoengaño, la trampa de la presunción, la trampa de la obstinación, la trampa de la desesperación, la trampa de la ignorancia, la trampa del mal modelo, la trampa de la vanidad y ofrecer la salida de la trampa para poder vivir el amor en los términos correctos, adecuados, como fue originalmente el plan de Dios. Lo pueden adquirir a través de la plataforma de Amazon en cualquier lugar del mundo. El tema de hoy ha sido solicitado por una amiga que nos sigue desde los Estados Unidos y que nos ha venido pidiendo hace rato que hagamos un análisis y una reflexión sobre una sección controversial del apóstol Pablo en Primera de Corintios. Así que vamos a estudiar Primera de Corintios capítulo 11. Para empezar, vamos a situarnos en el contexto. Corinto es una ciudad griega, una ciudad cosmopolita que normalmente estaba llena de miles y miles de personas que constituían una población flotante de paso, formada en su mayor parte por navegantes o personas que estaban en barcos. Habían dos puertos cerca de Corinto y Corinto se constituía en la metrópoli que recibía a miles de personas. Como ciudad cosmopolita y como en todas las ciudades cosmopolitas del mundo, era una ciudad muy importante de paso, pero también una ciudad que se prestaba para muchos conflictos. De hecho, en Corinto, en las epístolas, en las dos que nos han llegado, aunque fueron tres, Pablo señala algunas problemáticas muy particulares de la comunidad cristiana de Corinto, que seguramente estaba compuesta por griegos, por romanos, por judíos y también por personas de comunidades extranjeras distintas, porque es una ciudad cosmopolita. Ahora, en todas las ciudades de Grecia existían los llamados dioses tutelares, es decir, un dios de la ciudad, y toda la vida cívica de la ciudad giraba más o menos en torno a ese dios. Uno de los dioses principales de Corinto es Venus, la diosa de la fertilidad. Muchas cosas de Corinto han de ser entendidas a la luz de
de esa diosa. Ahora bien, el capítulo 11, la idea del capítulo 11 no comienza en el versículo 1, sino en el versículo 2. El versículo 1 del capítulo 11 corresponde al capítulo 10. Cuando yo digo estas cosas, algunas personas se extrañan, pero no se olviden que la división de capítulos y de versículos fue incluida muy tarde en la historia como una forma de permitir que las personas tuvieran la oportunidad de encontrar más fácilmente las ideas de la Biblia, pero también para poder aglomerar o juntar ideas. Primero se hizo la división en capítulos y luego vino un impresor francés e hizo la división en versículos. Y muchas de estas divisiones no le acertaron, como en este caso, porque el versículo 1 corresponde a la terminación, a la conclusión de una idea que está presentando Pablo en el capítulo 10. Así que vamos a leer del versículo 2, de donde comienza la idea. Los elogio, dice Pablo, porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmite. El apóstol comienza en este texto haciendo un elogio. Está intentando ser diplomático porque lo que va a hacer después es reprenderlos. Pablo está contento porque la enseñanza se mantiene en los cánones adecuados en general, pero a continuación les presenta una preocupación. Y hace algo que lamentablemente en castellano no se puede ver bien, que es introducir ideas que no son propias, pero que las transmite, haciendo lo que se llama en exégesis un anacoluto, es decir, un paréntesis, pero que no está expresado. Quiero hacer también yo un paréntesis. En griego no existen signos gramaticales, el único signo gramatical que existe es el punto, pero en general no hay signos gramaticales, así que no hay paréntesis, no hay comas, no hay puntos y aparte, no hay dos puntos, por lo tanto eso queda a criterio de los traductores que más o menos de acuerdo al contexto introducen esos signos gramaticales. Signo de interrogación, signo de exclamación, etc. Eso no está en el original griego. Por lo tanto, también muchas veces algunos traductores equivocan el uso de los signos gramaticales y no hacen un énfasis adecuado. Ahora, yo quiero decir que una de las grandes maldiciones, y lo digo tal cual, maldiciones del cristianismo, que perdura hasta el día de hoy, es el llamado texto prueba, es decir, utilizar frases de la Biblia fuera de su contexto y hacerle decir al autor que ha escrito dicha frase lo que él no quiere decir, descontextualizándolo, sacándolo de su contexto. No solamente de su contexto textual, porque muchas veces sacamos los textos fuera del contexto cultural, lingüístico, social, histórico, y entramos a hacer unas interpretaciones absurdas basados en nociones que no están en el escrito. Dicho esto, leamos el versículo 3. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Ya empezamos mal. Esta es una idea extraña en la Biblia. En primer lugar, el único que presenta esta idea es Pablo. En ningún lugar de la Escritura está esta idea. Pero se han construido cientos de sermones, incluso libros, basados en esta idea descontextualizada. Ese versículo niega Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Niega lo que es evidente en Génesis 1 y 2, que es la paridad. Además, niega a lo que Pablo mismo ha dicho en 1 Corintios 7, donde pone al varón y a la mujer en situación de igualdad. En este versículo pone al varón en un lugar superior a la mujer. Lo que no se entiende es que con este versículo el apóstol está introduciendo un anacoluto, es decir, un paréntesis.
Y las ideas que está presentando desde el versículo 3 en adelante, ya vamos a decir cuándo termine y por qué, no son de Pablo. Son ideas tradicionales o ideas folclóricas que había en su tiempo. Y vamos a seguir con algunas de estas ideas extrañísimas. Versículo 4. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. Otro texto tremendamente extraño, aún más considerando que por tradición los judíos desde tiempo de Moisés cubrían sus cabezas al orar. De hecho, los judíos hoy día no utilizan pañuelos para cubrirse su cabeza o como hacían antes, pero ha permanecido la kipá, que es eso que ponen aquí en la cabeza como señal de todo buen judío tiene que usar permanentemente como reconocimiento que Dios está sobre él. Los más ortodoxos, como ustedes bien lo saben, cubren totalmente su cabeza y no se la descubren. Por lo tanto, Pablo está aludiendo a una situación, a una discusión propia, exclusiva de Corinto, que no es universal, porque de hecho va en contra de la tradición de los propios judíos. Siguiente texto. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza, es como si estuviera rasurada. Otro texto extraño. Las mujeres no se cubrían, nunca. Los que lo hacían eran los varones. La mujer no usaba ni velo ni turbante. Eso era para varones. Tardíamente, luego, en forma tardía, las mujeres judías comenzaron a utilizar velos por influencia de pueblos aledaños. Y hoy, las buenas mujeres judías cubren sus cabezas con pañuelos, pero no con velos como hacen las mujeres árabes. Por lo tanto, aquí hay una situación también que es propia de Corinto. Y lo entendemos porque hace alusión a rasurar la cabeza. Y la gente que lee esto, que no entiende el contexto, dice, claro, porque si no sería como rasurarse la cabeza. Momentito, ubícate en el contexto. En Corinto, en el contexto de la adoración a la diosa Venus, existían las prostitutas y varones que practicaban la prostitución masculina, generalmente vinculada con homosexualidad, que eran muchísimos y que estaban en Corinto. Yo suelo decir que era un eufemismo para esconder la prostitución ligada a la diosa Venus. ¿Cómo se distinguía una mujer común de una prostituta o una sacerdotisa del templo de Corinto? Muy sencillo. Las mujeres que practicaban la prostitución religiosa se rapaban la cabeza totalmente. Y los varones que practicaban la prostitución religiosa se dejaban crecer el pelo muy largo, porque en general los varones tenían el pelo largo, pero hasta los hombros, pero ellos se lo dejaban crecer muy largo y se lo adornaban generalmente con orlas brillantes para distinguirse de los varones que no practicaban la prostitución religiosa. Así que la alusión a rasurarse es propia, exclusiva de Corinto. Otro texto extraño. En el siguiente versículo, versículo 6, dice, si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. Ahí vamos al planteamiento que hacíamos recién. No era habitual cubrirse. Las prostitutas de Corinto se rasuraban el pelo. Probablemente está aludiendo a eso, aunque sigue siendo una idea extraña, tanto al judaísmo como a la religión pagana, donde ninguna mujer se cubría el pelo. Por lo tanto, estamos hablando de otra situación propia y exclusiva de Corinto.
Luego el versículo 7 sigue con la misma idea del cubrirse. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. Es una repetición del texto anterior, añadiendo que la mujer es gloria del varón. Perdónenme, pero esta idea no está en ninguna parte de la Escritura, en ninguna parte. Esta idea solo está en este versículo. Y se ha hecho teología de un texto aislado sin entender el contexto en el cual está. No lo dice Génesis, que es el parámetro para poder construir los ideales de Dios en relación con el varón y la mujer. Así que nuevamente se refiere a ideas que están presentes en la comunidad de Corinto y que probablemente están provocando conflicto. Versículos 8 y 9. Sigue con las ideas extrañas. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Otra idea absurda, sin fundamento bíblico, no está en Génesis, ni en ningún versículo del Antiguo Testamento, no está en ninguna parte. Pablo era rabino, no podía estar repitiendo una idea tan absurda. Además, si se analiza literalmente la frase que acaba de decir Pablo, todos los seres humanos proceden de mujer, porque que yo sepa, ningún varón puede gestar. Así que todos los varones proceden de la mujer. Ahora, esa idea de que la mujer fue creada a causa del hombre es también extraña al contexto bíblico, porque si se analiza textualmente la narrativa de Génesis 2, recién se hace diferencia entre varón y mujer en Génesis 2 a partir del versículo 24. Pero todo lo anterior está hablando de Adán en términos genéricos, referido a la humanidad. Génesis habla de Adán y por lo tanto se refiere a la humanidad. Volvemos a lo mismo. Esta es una idea que está presente solo en Corinto. La idea que viene a continuación, que ha servido también para decir tonterías, dice en el versículo 10, por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Probablemente el más extraño de los versículos que aparecen en esta sección. En ninguna parte del Antiguo Testamento se sugiere ni remotamente que la mujer debe cubrirse por causa de los ángeles. Tampoco se sugiere una relación de dependencia de los varones hacia los ángeles. No aparece eso en la Escritura. Por lo tanto, una vez más, ideas que no son bíblicas y que proceden de la comunidad de Corinto. Allí se acaba el paréntesis. ¿Por qué? Porque a continuación, el apóstol Pablo en el versículo 11 comienza diciendo sin embargo. En otras dicen pero en otras dicen empero. Cuando se utiliza en castellano la expresión sin embargo, es porque se va a agregar algo distinto a lo anterior, cualitativamente distinto o en contenido diferente. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El versículo que habitualmente no se lee porque solemos leer fuera de contexto, tomar frases aisladas. Yo he escuchado sermones basados en algunos de los versículos anteriores. Sermones horribles de gente que no se ha dado el trabajo de estudiar el texto. El apóstol Pablo en el versículo 11 dice, sin embargo, en el Señor, es decir, en Jesucristo, en Dios Jehová, en los planteamientos bíblicos, en el Señor, ni la mujer existe aparte del varón, ni el varón aparte de la mujer. Quiero ser fehaciente en esto, porque con esta frase tira por tierra todo lo que ha dicho hasta acá. Señal de que lo que dice anterior no es idea de Pablo, sino que es idea de la comunidad de Corinto que Pablo está intentando refutar.
Lo que hizo fue probablemente repetir las ideas que le contaron a Pablo que se estaban transmitiendo en Corinto. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. El texto clave de todo el capítulo es el versículo 11. Sin embargo, la clave es en el Señor. Sin embargo, en el Señor, en Jesucristo, en el nuevo contexto donde estamos viviendo bajo otras premisas, las cosas son distintas. Lo que sugiere es que todas las ideas anteriores son ideas a las cuales está contraponiendo Pablo, propias de Corinto y de tradiciones de sus días, sin sustento bíblico y parte del folclore religioso que había en esa comunidad tan heterogénea que era Corinto. Ninguna de las ideas anteriores tiene fundamento. Ahora, por si no les ha quedado claro, en el versículo 12 vuelve a repetir la misma idea. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Es decir, no te equivoques. Es lo que señala el texto bíblico. Ahora fíjense, todas las ideas anteriores no tienen fundamento bíblico, pero el versículo 11 y 12 sí lo tienen. Y hace alusión, por ejemplo, la mujer procede del varón, claro, cuando la mujer es creada, Dios hace dormir al varón y toma parte de su costado, no de su costilla como ha sido mal traducido, parte de su costado, para decirle al varón, la mujer es de la misma esencia, es de la humanidad. El texto original en Génesis dice, y Dios hizo dormir a la humanidad y tomó parte y formó a la mujer. Por eso que cuando Adán ve a esa Miss Universo extraordinaria que fue Eva, exclama diciendo, ahora sí, ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es decir, ella sí es de mi misma esencia. Ahora, todo, finalmente, todo, varón y mujer proceden de la misma fuente, es decir, de Dios, señalando con eso que todas las ideas anteriores que él ha mencionado son falsas. Si se leyera el contexto, no estaríamos con problemas y no tendríamos problemas, porque normalmente al no leer los textos y el contexto, le hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Versículo 13, siguiendo la misma idea de quitar estas ideas absurdas. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La idea de juzgar se refiere en este contexto, déjense de tonterías, déjense de discusiones banales. No es algo que deban discutir. Probablemente, y lo digo probablemente porque no hay más antecedentes, yo dije al comienzo, hay una carta perdida de Corinto, nos han llegado 2, pero eran 3. Algunos sugieren que de 3 se hicieron 2. Hay antecedentes, hay algunos que lo sostienen. Gordon Fee, que es uno de los expertos en Primera de Corintios, sugiere algo similar, pero todas son probabilidades. Ahora, probablemente en el contexto de la prostitución religiosa, lo más apropiado para las mujeres era cubrirse el pelo. Si te habías rasurado y te estaba creciendo el pelo y te habías convertido al cristianismo, cúbrete y las otras cúbranse de esa forma, evitarán algún tipo de comentario y ayudarán a aquellas que se convirtieron a hacer esa transición para que les crezca el pelo y puedan ser parte de la comunidad y no ser rechazadas o ser consideradas todavía prostitutas del templo de Venus en Corinto. El apóstol Pablo nuevamente empieza a decir otras cosas, 14 y 15, que ha servido para también crear un folclore religioso sin sentido. No les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo. Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Y han creado una cantidad de textos referidos a esto e ideas, y hay gente que discute que los varones tienen que llevar el pelo corto
porque el apóstol, a ver, momentito, deja de decir tonterías. A través de toda la historia, los varones llevaron el pelo largo. Siempre. Cuando se introdujo la moda del pelo corto en los varones. Después de la batalla de Waterloo, la batalla de los ingleses con los franceses, en el tiempo de Napoleón. ¿Y por qué? Porque la batalla la ganaron los ingleses. Y los ingleses se cortaban el pelo. ¿Y por qué los ingleses se cortaban el pelo? Por una simple razón. Porque absurdamente habían inventado las pelucas. Y las pelucas originalmente eran pelucas de lana. De lana. En algunas películas históricas se ven esas pelucas. Y ponerse esas pelucas teniendo pelo largo tiene que haber sido horrible. Así que para evitar el tener que transpirar por esas pelucas y además para evitar, por una cuestión de higiene, se cortaban el pelo para cubrirse con pelucas. Y ganaron los ingleses. Así que a partir de ese momento se introdujo la moda del pelo corto. En general, porque hubo algunos pueblos que siguieron usando el pelo largo. Si hubieran ganado los franceses, probablemente hoy día todos los varones usarían el pelo largo. Porque eso de cortarse corto, etcétera, ha sido una tradición. Eso de cortarse al estilo militar, porque los militares se cortan tan corto el pelo, porque usan casco, porque usan gorro, porque de alguna manera el pelo es un estorbo, etcétera. Ahora, Pablo no está hablando de eso, ni del pelo corto ni del pelo largo. Esas no eran preocupaciones de Pablo. Pablo está diciéndole a los varones que practicaban la prostitución religiosa que se dejaban el cabello muy largo, córtatelo, para que otros no supongan que tú, siendo cristiano, todavía sigues con esas prácticas. Pablo les invita a cortarse el cabello, lo cual no era una práctica universal, y no cortarse el cabello al estilo de hoy, sino dejárselo hasta los hombros, que eso era el cabello corto, dejárselo hasta los hombros. A partir del siglo XIX, después de la batalla de Waterloo, recién se hizo moda la práctica del pelo corto. Hasta ese momento se usaba el pelo largo, tal como se siguió usando en otras comunidades. El apóstol Pablo zanja todo diciendo, si alguien insiste en seguir discutiendo sobre este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Es decir, el versículo 16 no corresponde al capítulo 11, porque se supone que es una inclusión tardía en el libro de Corinto, porque señala una idea que Pablo no está estableciendo. Todo su argumento termina en el capítulo 15. ¿Qué reflexión final deberíamos hacer en relación con estos textos? En primer lugar, analizar sobre el texto prueba. El texto prueba se ha convertido en un gran problema en el cristianismo. Sacar textos fuera de contexto. Esas ideas que no son bíblicas, que no se pueden justificar bíblicamente, que están en esa sección que Pablo está refutando, han sido utilizadas para humillar, para someter a las mujeres bajo la gloria del varón, concepto que no aparece en ninguna parte de la Biblia, solo allí. Es decir, cuando utilizan esos textos fuera de contexto, se desconoce la historia, se desconoce el contexto textual, se desconoce la arqueología, la lingüística, la semiótica, la narrativa, etc. Y se le hace decir a los autores bíblicos algo que no están diciendo. Otro elemento que hay que tener en cuenta es la llave cultural. La cultura del tiempo nos da claves para entender. Porque Pablo no nos escribió a nosotros. Pablo le escribió a la comunidad de Corinto. Por lo tanto, para entender qué es lo que está diciendo Pablo, tienes que situarte en el contexto de la comunidad de Corinto. Es decir, considerar el contexto sociocultural para a partir de allí entender cuál es la alusión a nosotros. Es decir, entender los textos habitualmente a partir de factores que con el texto prueba se desconocen, como por ejemplo el trasfondo del texto
el trasfondo del autor, qué es lo que está queriendo solucionar en el contexto en el cual está tratando, porque tú y yo no somos los lectores primarios del texto, somos lectores secundarios. Los lectores primarios fueron los de Corín. Otro elemento que deberíamos analizar es la literalidad del uso de la Biblia. Cuando introducimos la literalidad sin entender el contexto, sin entender los símbolos, abusamos, distorsionamos y creamos tradiciones sin base bíblica. Por ejemplo, todavía es parte de la tradición de muchos grupos cristianos, como por ejemplo los ortodoxos o el catolicismo en algunos lugares, e incluso grupos protestantes, de que las mujeres, para poder participar de actividades religiosas, deben cubrirse el cabello, basado en estos textos fuera de contexto. Los cristianos literalistas son los que más conflictos provocan a la misión de la iglesia y a la comprensión de la escritura. Se crean tradiciones. La tradición basada en texto prueba lo que produce es una comprensión literal del texto, desconociendo los factores culturales y generando conflictos. Mucha gente no tiene idea que muchas de las tradiciones que siguen y en las cuales discuten, como por ejemplo el pelo corto, se basan en tradiciones sin fundamento bíblico. Eso ha servido como fuente de sufrimiento, inestabilidad y dolor para muchas personas. ¿Qué es lo que queda claro aquí? Que en primer lugar Pablo está poniendo a la mujer y al varón en una situación de paridad, es decir, tal como fue en Génesis 1 y 2, paridad. Ambos son creados por Dios, no hay uno superior y otro inferior, porque ambos son interdependientes. El varón porque nace de la mujer y la mujer porque procede del varón. Desde esa perspectiva, este texto lo que debe servir no es para humillar a la mujer, sino para decir, momentito, en el Señor las cosas son distintas. Y solamente bastaría leer el versículo 11 y 12 para acabar cualquier discusión y para entender que estamos ante la presencia de ideas que no son bíblicas. Así que, querida amiga que me escribió muy enojada porque le parecía que este texto de alguna manera ofendía a las mujeres, quiero decirte que si lo lees en su contexto real y te concentras en el versículo 11 y 12, en realidad lo que Pablo está haciendo es todo lo contrario. Es poner a la mujer y al varón en una situación de paridad, tal como ha hecho en 1 Corintios 7. Si leemos la escritura en su contexto, si la situamos en su contexto, no tendremos problemas para analizar y reflexionar correctamente la escritura. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez. Los espero la próxima semana para un tema similar de las escrituras.